Bueno, y seguimos aquí en Cuestión Ambiental y lo prometido es deuda. ¿Por qué? Porque les voy a presentar al primer entrevistado. Vamos a hablar, como les decía hoy, de biodiversidad. Ustedes saben que este año es el año de la biodiversidad, yo ya lo declaré. Porque además saben que la cumbre de biodiversidad, desde donde vamos a estar transmitiendo, y Priscila acá va a estar haciéndome el aguante desde acá, porque yo voy a estar en Cali, en Colombia, si Dios quiere, es el año especialmente para estas latitudes donde realmente tenemos que poder valorar cómo la biodiversidad está conectada con algunas de las otras problemáticas que sufrimos, algunas de las otras crisis que sufre el planeta, y cuán importante es la conservación y el cuidado. Entonces, ahora mejor que yo, por supuesto, los va a explicar él, porque aparte es un científico argentino, jovencísimo, ya premiado, que se le conoce como el Nobel de los premios de biodiversidad, que es el Frontiers Planet Prize, por el trabajo que hizo sobre los impulsores directos de la reciente pérdida de biodiversidad antropogénica global. Y él se llama Pedro Jauregui Berry, es doctor en ciencias biológicas y experto en biodiversidad, y tiene la amabilidad de conectarse con nosotros, de charlar con nosotros y de contarnos, bueno, sobre sus estudios, y además lo vamos a llenar de preguntas. Pedro, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Laura Rocha te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Ay, bien. Sos más joven de lo que yo pensaba. Sabés que te había visto en fotos, pero ahora que te veo acá, te veo más jovencito. Gracias por atendernos y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, contanos un poquito, primero, ¿cuál es, digamos, tu objeto de estudio y por qué empezaste a interesarte específicamente por estos temas en Argentina? Bueno, en realidad el estudio este particular es un estudio bastante amplio dentro de lo que sería mi tema de investigación, pero bueno, concretamente siempre me interesó la biología, la naturaleza en general, así que la carrera de biología me encantó como opción para cuando tuve que decidir qué estudiar, y después dentro de las opciones como biólogo me dediqué a la investigación y tuve la oportunidad de participar en proyectos muy grandes, interdisciplinarios, que bueno, me permitieron involucrarme con la temática de la biodiversidad, que me parece súper interesante, y tuve la oportunidad de hacer este trabajo que fue premiado, que es en realidad una síntesis muy grande de información científica justamente de todo el mundo, que bueno, nos permitió ver patrones generales que no se habían analizado de esta manera y traer algunos resultados novedosos que espero que sean una buena contribución. Contanos para vos, entre todos estos resultados novedosos, ¿cuál es el que más te sorprendió o qué cosa como público y nuestra audiencia debería conocer? Bueno, para mí lo más relevante del trabajo que hicimos es que lo que mostramos concretamente con datos muy contundentes y muy sólidos es que la biodiversidad es un concepto muy amplio, que no se trata solamente del número de especies o de la abundancia de una especie en un lugar, sino que la biodiversidad tiene muchísimos aspectos y facetas, y que los impulsores o las causas de pérdida de biodiversidad de origen humano, que es en lo que nos enfocamos nosotros en nuestro trabajo, afecten de distinta manera esos distintos aspectos de la biodiversidad. Y entonces eso es muy relevante para tomar medidas concretas que puedan permitir hacer un uso sostenible de los ecosistemas, entonces que podamos como especie nosotros obtener los recursos que necesitamos para vivir de la naturaleza, pero al mismo tiempo asegurarnos de que los recursos naturales sigan existiendo en el tiempo para que podamos seguir beneficiándonos de la naturaleza, ¿no? Bueno, eso que estás diciendo me parece que es central porque hace unos años cuando salió ese reporte de ese instituto internacional que se conoce como IPBES, en donde hablaba de el peligro de extinción de casi 1 millón de especies, ¿no? O sea, como estamos ante un escenario en donde la amenaza a la biodiversidad es muy alta, pero vos decís esto, ¿no? Que
nosotros podamos usar los recursos de una manera que no afecte a las generaciones futuras, ¿no? Nada más y nada menos que, además, la definición de sustentabilidad. En ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que veo que vos estudiaste tiene que ver con el uso del suelo, ¿no? Cómo se relaciona el uso del suelo con la biodiversidad. Entonces, ¿qué encontraste ahí? Bueno, el patrón general que encontramos nosotros en nuestro estudio confirma estudios más pequeños que se hicieron a otras escalas, pero de una manera global. Lo confirmamos con muchísima información, una base de datos muy grande que recopilamos, que concluye que el cambio de uso de la tierra y el mar también, y la explotación directa de recursos naturales, estos dos impulsores o causas principales son las que han producido el mayor impacto sobre la biodiversidad en las décadas recientes hasta el presente. Esa es la conclusión principal de nuestro estudio. Después analizamos a otros niveles, no solamente a nivel global, sino a nivel de regiones, de grandes regiones del mundo, y a nivel de distintos ambientes, por ejemplo, ambientes marinos, terrestres y de agua dulce. Y los patrones son similares. Estos dos impulsores, en general, son los que más preponderan en estos distintos niveles de análisis, pero hay algunas variaciones. En algunos lugares la explotación directa es más relevante que los cambios de uso de la tierra y en otros es al revés. Y después también analizamos, como te decía, en distintos aspectos de la biodiversidad o dimensiones que le decimos nosotros de la biodiversidad, y ahí es donde encontramos mayor heterogeneidad en los resultados. O sea, estos impulsores, en algunos casos, hay otros más relevantes como la contaminación o el cambio climático incluso, y las especies invasoras, que son otros impulsores muy importantes, que en aspectos particulares de la biodiversidad son más importantes incluso que los cambios de uso de la tierra y la explotación directa. Eso te iba a preguntar, digamos, cuando... Viste que además le contamos también a la audiencia, en términos científicos e incluso de cumbres internacionales, muchas veces, por ejemplo, los expertos en biodiversidad, como va a pasar ahora en Cali, en donde se va a hacer una cumbre, van como a una cumbre distinta a la de cambio climático, ¿no? Que esa es la que se hace todos los años. ¿Cómo se relaciona? Vos lo dijiste ahora como uno de los impulsores, pero a la vez, ¿interactúa con los otros drivers o no en la crisis climática? Sí, sin duda. Nosotros, en este trabajo en particular que fue premiado, no pudimos analizar de la misma manera que analizamos el resto de los datos la interacción entre los impulsores. Simplemente nos enfocamos en cada uno de los impulsores, pero sabemos que existen interacciones entre ellos y es uno de los puntos claves a desarrollar. Hay todavía muchas cosas por hacer, y bueno, una de esas es cómo interactúan los drivers, cómo se potencian o sinergizan unos con otros para tener una mejor dimensión de su impacto y de qué medidas se pueden tomar para mitigarlos, ¿no? ¿Vos sos cordobés? Sí. Sí. No, me doy cuenta un poco por el acento, pero te quería preguntar porque para saber si, por ejemplo, hicieron algún estudio en la zona de Córdoba, especialmente que está muy afectada por los incendios, ¿cómo influye ahí el manejo del suelo y si es ahí en esa zona uno de los drivers que más afecta a la biodiversidad? Si bien en el estudio no pudimos analizar con el mismo rigor que analizamos los niveles que yo te comentaba recién a nivel de país o a niveles más chicos, como patrón general, los cambios de uso de la tierra, las principales actividades humanas dentro de esa gran categoría que es cambios de uso de la tierra son la agricultura y la ganadería. Entonces, en el contexto del sistema productivo argentino, en general, estos son impulsores muy importantes. Claro. No tenemos los mismos resultados analizados estadísticamente sobre cuál es más importante que cuál, pero sabemos perfectamente que Argentina es uno de los lugares donde los cambios de uso de la tierra son un factor muy importante.
Tengo una consulta, porque hay, por lo menos en los artículos que leí sobre tus investigaciones, hablan también de deforestación, ¿no? O sea, como driver, o sea, deforestación, cambio del uso de la tierra, bueno, contaminación y, como dijiste, también cambio climático. Ahora, y especies invasoras. Yo te quería consultar, en Argentina puntualmente, ¿cómo lo evaluás vos, no? Porque la deforestación está casi ligadísima al cambio del uso de la tierra. ¿Eso se puede contabilizar por separado o no? Sí, todo se puede hacer si existen los datos por detrás. Este tipo de análisis que nosotros hicimos requiere una base de datos muy grande que nosotros recolectamos revisando miles de trabajos científicos publicados. Entonces los resultados son muy sólidos, los patrones que nosotros encontramos. Pero si están los datos por detrás, todo se puede analizar por separado. Por ejemplo, qué actividades humanas dentro de los cambios de uso de la tierra son más relevantes. Agricultura es una, puede ser ganadería también es otra, pero hay otras actividades que el ser humano realiza que están enmarcadas dentro de lo que se denomina cambio de uso de la tierra. La deforestación a veces está asociada justamente a la expansión de la frontera agrícola. Exacto. Y hay una relación directa entre esas dos, entre esas actividades. Pero también hay otras actividades que son extracción de madera, por ejemplo, o otras tareas que producen una degradación del ecosistema que no son estrictamente cambios de uso de la tierra, se consideran como explotación directa, que es otro de los impulsores. Entonces, todo se puede analizar si uno tiene los datos suficientes para desglosar y decir qué actividades concretamente que el ser humano realiza en tal ecosistema, en un determinado ecosistema, son las que hay que mitigar o poner más énfasis porque es la más importante en esa región. Clarísimo. Estamos hablando con Pedro Jauregui Berri, que es doctor en ciencias biológicas, experto en biodiversidad y a que acaba de ganar un premio espectacular por su trabajo. Y estábamos hablando de esto, ¿no? Y estás diciendo sobre los datos. Entonces yo me pregunto, como investigador argentino y latinoamericano, muchas veces se dice que en esta región nos faltan datos. ¿Eso es así o ha empezado a cambiar con los años? Bueno, es las dos cosas. Hay últimamente muchos más trabajos relacionados con estas temáticas. Hay un patrón claro de crecimiento de publicaciones científicas sobre esta temática de cambio global, que eso incluye estudios ambientales en general, estudios sobre sostenibilidad. Pero también es cierto que hay brechas de conocimiento, faltas de conocimiento en algunas regiones o en algunos temas dentro de las regiones. Y Latinoamérica es una de ellas, al menos en algunos aspectos. Nosotros lo que notamos con esa base de datos enorme que construimos es que en ciertos puntos o temas hay mucha información, en otros hay muy poca. Y en otras regiones también del mundo. Y en otras está mucho más completa esa grilla, digamos, de datos que uno necesita para analizar. Entonces, las dos cosas se cumplen y la idea es tratar de ir llenando de a poco esas brechas de conocimiento. Por eso en las discusiones de estos trabajos generalmente se plantea qué es lo que falta. Siempre se deja como mensaje, falta más información sobre este tema en tal región y bueno, y que otros investigadores puedan desarrollar eso también. Ahí depende también un poco de, digamos, de las políticas públicas y oficiales, ¿no? Porque, digamos, hay veces que también ustedes dependen un poco de los registros oficiales, más allá de que ahora obviamente que hay información satelital, o sea, u otras herramientas a las que se puede acudir, sí. Pero bueno, hay veces que es necesaria esa información, ¿no es cierto? Sí, esa información es muy valiosa. De hecho, en grandes bases de datos que hay a nivel mundial se usan esos datos oficiales de los distintos países, y hay toda una categorización sobre la calidad de los datos, que eso también es muy importante. Claro. O sea, cómo se han recolectado esos datos, y eso se le pone una especie de ranking cualitativo con categorías, y eso te dice un poco, bueno, cuánta confianza uno puede tener en esos datos, porque a veces no son totalmente rigurosos, porque no está la logística necesaria para que tengan la más alta calidad de esos datos. Y bueno, eso es algo en lo que los países están en distintos niveles en ese sentido. Muchos tienen datos de muchísima calidad, otros no tanto. Y eso es parte también de lo que se discute en estas reuniones multilaterales y entre países, es cómo llenar esos vacíos para que los países tengan información oficial confiable.
Claro. Y como científico latinoamericano, ¿vos creés que hay alguna diferencia con los científicos de otros países, como del norte global, digamos? Especialmente lo digo pensando en que, bueno, la cumbre, como dije antes, la cumbre de biodiversidad se va a desarrollar este año en América Latina y hay como una gran expectativa, especialmente además por colegas tuyos, de que bueno, realmente se empiecen a conocer más datos sobre América Latina, ¿no? Siempre nosotros por ahí conocemos más cosas, incluso hasta de Indonesia, que de América Latina. Bueno, eso es parte un poco de el sesgo que tiene un poco el sistema científico global. Mucha de la información científica históricamente se ha generado en el norte global. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Por suerte con las cuestiones tecnológicas hay mucha más interacción entre nosotros los científicos de distintos lugares. Entonces se genera más conocimiento de regiones donde antes era más difícil tal vez lograr ese conocimiento, y creo que el nivel, en cuanto a nivel, es muy alto en muchos lugares del mundo, incluyendo Latinoamérica, el nivel de producción y de conocimiento que se genera. Por ahí hay limitaciones de recursos también. No tenemos los mismos recursos económicos para proyectos que se tienen en otros países más desarrollados, donde cuentan con subsidios más grandes. Pero creo que estas interacciones han ayudado mucho a que se pueda generar y se puedan cubrir esas brechas que hay de conocimiento en las distintas regiones. Respecto de la situación argentina y la biodiversidad, si bien Argentina no es uno de los países más megadiversos del planeta, sin embargo está en una lista bastante arriba. ¿Cómo evaluás vos que es el estado hoy en general de la biodiversidad en Argentina? Bueno, creo que estamos dentro de los patrones generales mundiales, es decir, de esta tendencia que se observa de degradación en general de los ecosistemas. No creo que Argentina se destaque en ese sentido como un país donde eso es diferente, como sí otros países que tal vez por ser más chicos o por distintas características tienen planes más concretos y más organizados y tienen resultados que mostrar sobre su enfoque más sostenible. Hay muchísimo por hacer, me parece, en Argentina, en ese sentido. Y bueno, creo que Argentina forma parte de la mayoría de los tratados ambientales actuales globales, y de esos tratados pueden surgir propuestas que para mí son claves en cuanto al uso sostenible de los recursos. Es como se entiende perfectamente que nosotros necesitamos recursos de la naturaleza para mantener un nivel de vida y un estilo de vida, pero hay muchísimas opciones, sobre todo últimamente cada vez más opciones sostenibles para hacer uso de esos recursos, y yo creo que ese es el énfasis, es donde hay que hacer el énfasis, ¿no? Llevar eso a una escala mucho más grande de la actual, que es más experimental. En tal lugar o en una escala chiquita se están haciendo cosas súper interesantes, y hay que llevar eso a una escala mucho mayor para que el uso de los recursos a escala de país sea sostenible. Clarísimo. Pedro, antes de despedirte te quiero preguntar, ¿qué se viene ahora? ¿Con qué vas a seguir? Bueno, creo que un punto que queremos avanzar es profundizar el análisis que hicimos con muchos más datos, en otros niveles de análisis que nos permitan llegar tal vez a nivel de países, que es donde finalmente es una unidad política donde se toman decisiones, y también avanzar con un trabajo, con una revisión de las soluciones a esto, ¿no? Nosotros trabajamos sobre las causas, que me parece súper importante, pero también estaría bueno hacer algo similar con las soluciones que hay para cada una de esas causas y actividades que el ser humano realiza como opciones sostenibles para el uso de los recursos naturales, ¿no? Bueno, 2 palabras claves, entonces. Nos quedamos con 2 palabras claves cuando te despedimos, porque son soluciones y decisiones políticas, sí, que deberían ir de la mano. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, Pedro. Un gusto realmente. Felicitaciones de nuevo. Y bueno, seguramente volveremos a molestarte. Bueno, gracias a usted por el espacio. Hasta luego. Era entonces Pedro Jauregui Berri, doctor en Ciencias Biológicas, argentino, cordobés, experto en biodiversidad, que sabe un montón. Ganó el premio Frontiers Planet Prize de la edición 2024, porque, bueno, nada, nos contaba Pri, sí, ahí que cuáles son los impulsores directos de la reciente pérdida de biodiversidad global, ¿no? Entonces, quiere ahora ver si puede ir al nivel país,
como concentrarse un poquito más. Y bueno, la verdad es que fue clarísimo, ¿no?